Entonces definimos pues que la química orgánica es la rama de la química que se encarga de estudiar los compuestos a partir de carbono. Y por lo tanto, sus características, propiedades, usos, etc. En esta parte de la química orgánica, únicamente nos vamos a centrar en la parte más básica, que es compuestos de cadenas sencillas y nomenclatura de compuestos de cadenas cortas y con algunos grupos funcionales. Hay otra parte que corresponde a esta área, que es la parte de síntesis. Esa a nosotros ya no nos corresponde ver, pero justo lo que vamos a revisar ahorita, bueno, en el transcurso del parcial, nos va a servir para el inicio de la parte de biología, ya que al ser compuestos carbonados, son compuestos que conforman o que nos conforman a nosotros los seres vivos, y por lo tanto vamos a estar viendo estas estructuras al arrancar la parte de biología y la parte de metabolismo. ¿Ok? Entonces, para empezar tenemos que hablar justamente del elemento carbono. El carbono, si ustedes lo ven en su tabla periódica, es el elemento que conforma la mayoría de las moléculas presentes en los seres vivos. Justamente a estas moléculas se les conoce como biomoléculas, que es lo que van a revisar en biología, y esto es debido a que tiene la capacidad de formar 4 enlaces y es capaz también de formar consigo mismo, es decir, con otros átomos de carbono, enlaces sencillos, dobles y triples. Entonces, si recordamos un poquito de las estructuras de Lewis o las estructuras de Lewis, el carbono lo representamos regularmente como algo así. Tenemos nuestra C y ya sea que le pongamos 4 puntitos o que lo veamos de esta forma. ¿Ok? Eso nos está representando que se puede unir con otros 4 elementos. Sus elementos favoritos para unirse son los heteroátomos. Ejemplos, todos los que están alrededor del flúor, oxígeno, nitrógeno, azufre, todos esos compuestos que están a ese alrededor son sus favoritos para enlazarse, sobre todo para la parte de función biológica. Eso no quiere decir que el carbono no se enlace con los otros elementos, pero sí tiene preferencia por estos elementos con electronegatividades altas. Ahora, el carbono tiene unas formas que se conocen como formas alotrópicas. Estas se forman cuando el carbono se une consigo mismo en redes, ¿ok? Que pueden ser ordenadas o desordenadas. ¿Qué son estas formas alotrópicas? Son estos compuestos que son puramente de carbono, pero que presentan capacidades o características diferentes.
¿Cuáles son estas formas alotrópicas del carbono? Son el diamante y el carbón, justamente. Mientras que el diamante es una red estructurada, el carbono es una red desordenada. Y aún así presentan la misma composición y no tienen las mismas propiedades. Por ejemplo, el diamante es una estructura transparente, cristalina y que es bastante dura. De hecho, es una de las sustancias más duras, incluso utilizada para realizar cortes, mientras que en su opuesto está el carbón, que al tener una red desordenada, entonces ahora este es opaco, es de color oscuro y además es bastante frágil. Entonces, estas formas alotrópicas nos dicen que a pesar de que es el compuesto del mismo elemento, podemos presentar características diferentes dependiendo de cómo se encuentre el orden de los átomos dentro de este compuesto. En los últimos años ha surgido un compuesto más al que se conoce como grafeno. Este grafeno es un material con muchas posibilidades o que se está buscando darle una alta aplicación porque se cree que es del grosor de un átomo. Es una capa de carbonos del grosor de un átomo. Esto significa que al no haber estos apilamientos que regularmente tenemos en los demás compuestos y ser una capa de un solo átomo, la velocidad de transmisión de electrones nos puede permitir que aparatos electrónicos como nuestros teléfonos, computadoras, tablets, tengan una velocidad de respuesta muchísimo más rápida, utilizando justamente este material que se conoce como grafeno. Ya hay muchas investigaciones, de hecho es una rama que está muy utilizada ahorita, el cómo obtener esta capa delgada de grafeno y el cómo empezar a utilizarla. Esta regularmente se deposita sobre un vidrio, sobre una superficie de este tipo, como los cristales, porque pues al ser tan delgada no la podríamos depositar en físico, es decir, no podría yo sostener la película como tal. Sin embargo, al agregar este material, le proporcionamos las características o esta capacidad a los materiales. Este también se está tratando de utilizar en la parte de celdas solares, justamente como un acelerador o un amplificador de la capacidad de luz que absorben las celdas solares, como para implementarla en tecnología del futuro. ¿Okay? Entonces, estas tres formas alotrópicas del carbono, para que las tengan por ahí en cuenta, son muy importantes porque nos dice pues de la versatilidad que tiene justamente este átomo, dependiendo con qué se enlaza y dependiendo también la forma en la que se enlaza, las características que este me proporciona. Entonces, chicos, continuamos. Y nos vamos ahora a ver los compuestos de cadenas de carbono. ¿Ok?
Los tres tipos de compuestos más sencillos de carbono ya como parte de la química orgánica son los alcanos, los alquenos y los alquinos, que muy seguramente por ahí han escuchado mencionar. Entonces vamos a empezar con los alcanos. Los alcanos van a ser compuestos que presentan enlaces sencillos entre sus carbonos. Son compuestos específicamente de cadena sencilla, no hay ni enlaces con otros elementos porque entonces ya es un grupo funcional, son únicamente carbonos e hidrógenos. Y entre estos carbonos siempre va a haber enlaces sencillos. Ahora, para nombrar estos compuestos o para nombrarlos, vamos a revisar su nomenclatura. Esta nomenclatura que vamos a ver aquí nos va a servir prácticamente para todos los compuestos a partir de carbono. Y esta se basa justamente en la cantidad de carbonos presentes en nuestro compuesto. Entonces vamos a hacer aquí una tablita que nos va a ayudar por ahí para la nomenclatura de los compuestos. Ok, entonces por aquí tenemos nuestra tablita. En estas columnas vamos a poner el número de carbonos y en esta vamos a poner el prefijo. Acuérdense que cuando hablamos de prefijo nos estamos refiriendo al antes de una palabra, ¿ok? Es decir, con esto que vamos a ver ahorita va a comenzar el nombre de nuestro compuesto. Y que además, independientemente de si este ya presenta algún grupo funcional que vamos a ver más adelante, igual se debe de incluir, ¿sale? Entonces, si nosotros tenemos la presencia de un carbono, nuestro prefijo va a ser met. Si tenemos dos, va a ser et. Si tenemos tres, va a ser prop. Si tenemos cuatro, va a ser but. Y a partir de aquí ya nos van a sonar conocidos, porque aquí ya va a ser pent. En 6 ya es ex. En 7 es ep. En 8 es oct. En 9 es non. Y en 10 es dec. Entonces, en el caso de los alcanos, utilizamos nuestro prefijo, ¿ok? De aquí de la tabla. Y le vamos a agregar la terminación ano. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos.
Si yo tengo, por ejemplo, un compuesto con 6 carbonos y enlace sencillo, entonces le vamos a llamar, de acuerdo a nuestra tabla anterior, se va a llamar X por esta. Y al ser enlace sencillo va a ser entonces un alcano. Entonces mi compuesto se va a llamar hexano. ¿Ok? Ahora, para la construcción de los compuestos tenemos distintas fórmulas o distintos tipos de fórmulas que vamos a estar construyendo. ¿Ok? La primera es la fórmula desarrollada. En esta fórmula desarrollada, lo que yo voy a hacer, mucho ojo aquí, es dibujar mis 6 carbonos. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? En este caso es un compuesto sencillo, entonces lo que voy a hacer es que como cada carbono tiene que tener 4 enlaces, voy a completarlos a sus 4 rayitas. Entonces, este carbono tiene 1, 2, 3, 4. Este carbono tiene 2, 1, 2, entonces completo 1, 2 y ya tiene 4. Este tiene 1, 2, 3, 4. Este tiene 2, 3, 4. Este tiene estos 2. Le completamos 3 y 4. Y este tiene 1, 2, 3, 4. Y en los extremos de todas esas rayitas, lo que yo voy a hacer es escribir hidrógenos. Siempre en mayúsculas. No me vayan a poner H's minúsculas porque eso está incorrecto. Todas las H's que escribamos aquí, todas tienen que ser mayúsculas. ¿Ok? Porque nos está representando el símbolo hidrógeno. Entonces, este compuesto es mi hexano y esta es su fórmula desarrollada. Ahora vamos a ver una también que se va a llamar semidesarrollada. ¿Ok? Y para esta lo que vamos a ir haciendo es que vamos a ir observando carbono por carbono cuántos hidrógenos tiene. Por ejemplo, este primer carbono, si se fijan, tiene 1, 2, 3. Entonces, yo voy a escribir CH3, que son estos 1, 2, 3. Luego, vamos por el segundo. El segundo, que es este de aquí, tiene 2. Entonces voy a escribir CH2. Luego, este tercer carbono tiene 2. Entonces voy a escribir CH2. Luego, el siguiente, ¿ok? Tiene 2 también. Entonces escribimos CH2. El quinto, que es este, tiene 2 hidrógenos también. Y el último, tiene 3. Entonces aquí vamos a escribir CH3. Este me va a indicar cada carbono con que está enlazada y le llamamos fórmula semidesarrollada. Y finalmente tenemos una a la que llamamos fórmula condensada, que para este caso de los alcanos tiene fórmula CnH2n más 2. ¿Ok?
Entonces, aquí la N me representa el número de carbonos. Y entonces escribo mi C, que es mi carbono. La N en este caso es 6. Acá me lo dice arriba el ejercicio. ¿Ok? H. Y dice que es 2N más 2. Es decir, 2 por 6 más 2. Es decir, 12 más 2. Esto es igual a 14. Entonces la fórmula condensada me dice que es 6 carbonos y 14 hidrógenos. ¿Cómo puedo comprobar si mi fórmula condensada es correcta? Ah, pues me puedo ir a la desarrollada y comprobarla. Y contamos hidrógenos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. ¿Ok? Y entonces esta es la fórmula condensada de mi compuesto. En las bases de datos de compuestos orgánicos se escribe de esta forma, se escribe la fórmula condensada para facilitar la búsqueda. Aquí a lo mejor nada más tenemos dos elementos que es carbono e hidrógeno, pero conforme se empieza a complicar la estructura y conforme empezamos a agregar otros elementos, entonces la fórmula condensada también se empieza a volver complicada y por lo tanto en la forma mínima es como agregamos la fórmula, ¿ok? Entonces, tenemos estas tres formas de expresarlo. Tenemos la fórmula desarrollada, semidesarrollada y condensada y el nombre del compuesto utilizando las reglas de nomenclatura. Vamos a hacer otro ejercicio para alcanos y ya para pasarnos a los otros dos. Ahora, vamos a hacer un compuesto de 3 carbonos, más sencillo, y que sea enlace sencillo. Ok, aquí vamos a comenzar ya con el orden con el que quiero que trabajen. Lo primero que vamos a trabajar es la fórmula condensada. Luego vamos a pasar a la fórmula desarrollada. Luego a la semidesarrollada. Y finalmente vamos a pasar al nombre del compuesto. Este es el orden en el que quiero que me presenten los ejercicios que les van a aparecer en Classroom, justamente de este tema, ¿ok? Fórmula condensada, desarrollada, semidesarrollada y nombre. Justamente porque acuérdense que la condensada tiene fórmula. Como estos son compuestos con enlace sencillo, su fórmula es CnH2n más 2. ¿Ok? Entonces, aquí yo tengo 3 carbonos, por lo tanto mi N en este caso es igual a 3. Entonces va a ser C3H. Y es 2 por 3, 6 más 2, 8. Esta es mi fórmula condensada, C3H8. Ahora vamos a la desarrollada y dibujo mis 3 carbonos. 1, 2 y 3. Los completo a 4 enlaces. Este tiene 1, 2, 3, 4. Este tiene 2, entonces completo 3, 4. Y este último tiene 1, entonces es 1, 2 y 3. Y completamos a hidrógenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que son los 8 que me está marcando la fórmula condensada. Ahora vamos con la fórmula semidesarrollada. Y vamos carbono por carbono. Y llevo 1 que es CH2
3. Luego tengo este es un CH2. Luego el tercero y el último, ok, aquí me está quedando CH3. Y finalmente, para el nombre o la nomenclatura de este compuesto, nos vamos a regresar a la tabla. Dice que un compuesto con 3 tiene el prefijo prop. Entonces vamos a nombrar mi compuesto. Y entonces este tiene prefijo prop. Como es un alcano, este tiene terminación ano. Entonces va a ser propan. ¿Ok? Este compuesto seguramente lo han escuchado mencionar porque regularmente lo incluyen en encendedores, en todos estos dispositivos flamables, e incluso en el gas doméstico, el que usamos para cocinar, tiene un porcentaje de propano. El gas que nosotros utilizamos en la cocina se llama butano, pero como este no tiene olor, y es altamente tóxico, entonces lo combinan con otros gases como propano y otros tantos para darle ese olor característico y que en caso de una fuga nos demos cuenta. Si el cilindro solamente tuviera butano, se escaparía el gas y nosotros no nos daríamos cuenta, entonces sufriríamos el riesgo de una intoxicación. Entonces, para la parte de alcanos, que son enlaces sencillos, se hace de esta forma. Ok, ahora vamos a la parte de alquenos. Los alquenos son compuestos con enlaces dobles en su cadena de carbonos. Estos usan la terminación eno y incluyen la posición del doble enlace. Entonces, acá arriba, en el caso de los alcanos, no es necesario poner las posiciones donde se encuentran los enlaces sencillos, pues porque todos los enlaces son sencillos. En el caso de los alquenos, sí es necesario porque aquí nada más uno de los enlaces es doble, entonces es necesario colocarlo, ¿ok? Para el caso de la fórmula condensada en los alquenos, este usa la fórmula CnH2n, ¿ok? Para obtener esta parte cuando estamos hablando de un alqueno. Y como decíamos hace un ratito, en la nomenclatura se utiliza la posición en la que se está colocando, en la que está ubicado el doble enlace. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de que es de alquenos, y vamos a utilizar un compuesto de 4 carbonos y un doble enlace en la posición 2. Entonces, usamos el mismo orden del que vamos a manejar. Vamos a utilizar primero la fórmula condensada, luego la desarrollada, enseguida la semidesarrollada y el nombre del compuesto. ¿Ok? Aquí vamos a usar los mismos prefijos, nada más que vamos a utilizar la terminación eno. Entonces, para la fórmula condensada, vimos que usa la fórmula CnH2n, donde ya sabemos que n en este caso es el número de carbonos. Aquí mi n vale 4.
¿Ok? Entonces, mi fórmula condensada va a ser C4H y multiplico 2 por 4, 8. ¿Ok? Ahora, vamos a la fórmula desarrollada. Y aquí dibujamos nuestra cadena de carbonos 3, 4. Y dice que el doble enlace está en la posición 2. Entonces va a ser 1, 2. 1, 2. Ponemos el doble enlace, ¿ok? Y completamos a 4 enlaces todos los carbonos. Este ya tiene 1, 2, 3, 4. Este carbono tiene 1, 2, 3. Únicamente agrego uno más, ¿ok? Este carbono de aquí tiene 1, 2, 3, completo a 4. Y este de aquí tiene 1, 2, 3, 4 carbonos, ¿ok? Completamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son los 8 que me está marcando la fórmula condensada. ¿Ok? Ahora vamos a la semi desarrollada. Carbono por carbono. Y aquí tengo el primero. El primero me dice que es CH3. Luego el segundo, únicamente si se fijan, tiene 1. Entonces este va a ser CH porque es 1 nada más. Luego tenemos el tercero. Si se fijan, este también tiene nada más un hidrógeno. Entonces este va a ser CH. Y el cuarto y último, que es este, va a llevar CH3. ¿Ok? Y para el nombre nos regresamos a la tabla. Aquí dice que 4 tiene el prefijo but. Entonces escribimos but. Y de acuerdo a lo que revisamos en la anterior, dice que utiliza la terminación eno. Entonces este se va a llamar buteno. Ahora, en la información anterior dice incluye la posición del doble enlace. Entonces, como aquí dice que está en la posición 2, este se va a llamar 2-buteno. Porque podemos tener un 3-buteno. Un 1-buteno. ¿Ok? Entonces nos vamos a quedar hasta aquí, chicos, hasta alquenos. Nos hace falta ver los alquinos, que es algo muy similar a esto, pero con un enlace triple. Y ya irle incluyendo grupos funcionales o cadenas a estos compuestos sencillos, ¿ok? Y ya cambia la nomenclatura y la estructura. Entonces, terminamos con los alquenos por hoy y los escucho si alguien tiene alguna pregunta.